Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, en honor al tiempo, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Esperemos que se vayan integrando o reintegrando los compañeros que faltan. Bueno, lo que nos toca desarrollar hoy es el módulo seguir con la unidad 4, ¿verdad? Hay algunos contenidos que vamos a tocar hoy porque ustedes saben que esta unidad es bastante extensa. No podemos realizarlo todo en una clase. Entonces hoy vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Y trata nuevamente de la organización de la salud pública, pero ya enfocando otros temas. Bueno, entonces, nuestra unidad 4 que vamos a darle continuidad, ¿verdad? Como les dije, los contenidos que hoy estaremos tocando es la organización comunitaria. Vamos a hablar sobre el comité de salud, las funciones del comité de salud, el diagnóstico situacional comunitario en salud, elementos de diagnóstico situacional comunitario en salud y las herramientas que nosotros tenemos que tener en cuenta. De hecho, que en las anteriores diapositivas ya habremos tocado algún punto parecido a esto, ¿verdad? Entonces, cuando hay cosas muy parecidas, ustedes no digan, ay, pero es la misma cosa, no, porque todo en salud pública van concatenados unos con otros. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de organizaciones comunitarias, ¿qué se entienden por organizaciones comunitarias? Decimos entonces que son entidades, ¿verdad? Que buscan resolver problemas que afectan a la comunidad y desarrollar iniciativas de interés para su miembro. Entonces, acá nosotros podemos incluso referirnos a los pequeños, así como dice, comité, pequeños comités o un grupo de personas que ayudan a dicha comunidad, ¿verdad? Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo entonces es mejorar la salud, entonces, o cualquier necesidad que uno capte, entonces, dentro de esa comunidad o esa familia, mejorar, ¿verdad? Resolver todos los problemas que puedan aparecer o que podremos nosotros captar en un momento dado. Esas son las organizaciones comunitarias. Son muy importantes entonces la labor de estas organizaciones porque generalmente tienen que ser sin fines de lucro, porque ustedes saben de que cuando empieza a tallar en algún tipo de interés, entonces nosotros no vamos a tener el objetivo que queremos lograr, ¿verdad? Porque si hay, por ejemplo, un interés de por medio, el objetivo va a ser, claro, diferente, porque tal vez yo tenga interés de algún ingreso, ¿verdad? O interés de obtener algún material a través de esta comunidad o a través de estas organizaciones, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos intereses de obtener algo mejor de lo que nosotros le vamos a ofrecer a ese grupo de comunidad, entonces es porque ya tenemos otro fin. Pero cuando nosotros no tenemos otro interés, entonces es sin fines de lucro, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Sin fines de lucro, no tenemos ningún interés en lograr algo para nosotros, ¿verdad? A través, ¿verdad?, de las actividades que nosotros estemos realizando, solamente miramos en las necesidades, en los problemas de esa comunidad. Y nuestro objetivo primordial
Nuestro objetivo principal entonces es resolver los problemas que en un momento dado nosotros captemos en dicha comunidad, ¿verdad? Entonces son muy importantes la labor de estas organizaciones comunitarias, ¿verdad? Y que también cuando hablamos de organizaciones comunitarias tenemos que tener en cuenta que exige la participación y la articulación de actores organizados, ¿verdad? Porque tenemos que tener un apoyo constante de diferentes sectores, ¿verdad? Para que nosotros consigamos lo que nos estamos proponiendo. A eso se refiere, de participación y articulación de actores organizados, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos esta participación, una articulación, uno que se concatenan, ¿verdad? Así, unos con otros bien concatenados, ¿verdad? Se articulan, dice luego, ¿verdad? Estos actores también debe haber entre este grupo de personas, ¿verdad? Entre estos grupos de participantes, entre estos actores deben haber entonces confianza, reciprocidad y cooperación. Entonces son palabras así fundamentales que ustedes deben manejar, ¿verdad? No solo conocerlo, así tenemos que practicar. Cuando nosotros estamos entonces en una organización comunitaria, nuestro objetivo es resolver diferentes tipos de problemas por la cual entonces puede estar pasando una comunidad en la que de repente estamos liderando, ¿verdad? O fuimos designados para ofrecer un trabajo comunitario. Bueno, esto exige la participación y articulación de actores, como ustedes ya están viendo en la diapositiva, ¿verdad? Pero para que haya esta participación y esta articulación, así como estamos mencionando, deben haber lazos, deben existir entonces confianza, reciprocidad y cooperación. Si yo, por ejemplo, no tengo confianza en la persona que va a ser, por ejemplo, un apoyo fundamental en esa área, tengo que salir de esa persona, ¿verdad? No tengo que tenerle a mi lado porque segurito me va a poner, como siempre se dice, el palo a la rueda, ¿verdad? Porque siempre tratan de eh, crear algún tipo de disturbio que nos cause, por ejemplo, eh, un impacto negativo a todas las actividades que nosotros querramos realizar, ¿verdad? Y reciprocidad y cooperación. Ustedes saben que sola o solo uno no puede hacer nada, por eso necesitamos entonces de una participación, puede ser una participación comunitaria, de todo el entorno que forma parte de esa comunidad, o también podemos tener el apoyo de otros actores, ¿verdad? Cuando hablamos de actores, pueden ser actores sociales, ¿verdad? En donde podemos mencionarles, por ejemplo, al intendente, podemos mencionarle a los que están liderando un colegio, una escuela, y así sucesivamente. Entonces, actores organizados, ¿verdad? Bueno. Una organización, también cuando hablamos de organización comunitaria, entonces una organización comunitaria basada en una organización sin ánimo de lucro, es lo que estamos volviendo a rememorar o hacer como una retroalimentación de la anterior diapositiva que dijimos, ¿verdad? Sin fines de lucro, ¿verdad? Para mejorar la vida, dice ahí, de los residentes o de los que habitan dentro de esa comunidad, ¿verdad? Una organización basada en comunidad son organizaciones no gubernamentales porque están allí realizando una tarea. A eso se refiere. Entonces, no tienen, por ejemplo, personas que estén liderando
a nivel nacional, por decirlo, ¿verdad? Son intenciones que un grupo de personas tiene, ¿verdad? Y algunos cooperantes se refiere a ellos como la Organización Nacional, ONG, dice, ¿verdad? Que son sin fines de lucro. Entonces, a eso se refiere entonces cuando hablamos de organización comunitaria. Lo que ustedes van a ficharse bien en esto son entonces de que son grupos de personas que tienen objetivos de mejorar o de evitar, perdón, o de evitar cualquier tipo de problema entonces que pueda aquejar a esa comunidad. Entonces son organizaciones no gubernamentales y son organizaciones sin fines de lucro que ya hemos mencionado, ¿verdad? Después habla otra unidad, otro contenido que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles serían las funciones de este comité de salud, verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de comité a nivel comunitario, ya dijimos que tienen que ser actores sociales, deben ser participativos, deben estar bien entrelazados y entre ellos tienen que haber reciprocidad, debe haber, ¿cómo les voy a decir? Coherencia y también sinceridad, dijimos, ¿verdad? Nadie tiene que tener intenciones que pueda perjudicar nuestro objetivo. A eso se apunta cuando nosotros formamos un comité comunitario. Cuando nosotros hablamos de funciones del comité, esto ya es personas que forman parte de un grupo también sanitario, entonces hablamos de funciones del comité de salud, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las funciones del comité de salud, debemos mencionar todas las actividades entonces que deben realizar dentro del recinto sanitario. Porque cuando nosotros también nos referimos a asistencia sanitaria, no deben olvidarse ustedes que la prestación de asistencia sanitaria debe ser de la mejor manera. Debe haber equidad, debe ser de la mejor calidad, ¿verdad? Y todos los ciudadanos, toda la familia, toda la comunidad debe tener acceso a esa asistencia. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de funciones del comité de salud, primeramente tenemos que elaborar, entonces participar en la elaboración y ponerlo en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgo en la comunidad. Dice esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que elaborar, tenemos que utilizar entonces los planes que estamos trazando y ponerlo en prueba. Si todo va bien, si no pone en riesgo a la comunidad, entonces nosotros podemos lanzarlo como una actividad que podemos realizar dentro de la comunidad. Entonces, los planes y los programas también nosotros podemos tener en cuenta en las orientaciones emanadas ya del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, porque ustedes no deben olvidarse de que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es el ente rector en todo lo que se refiere a asistencia sanitaria, a todo lo que se refiere entonces a prestaciones de salud, ¿verdad? Del cuidado de salud, ¿verdad? Del individuo, de la comunidad o de la familia. Bueno, otro ítem muy importante cuando habla de funciones dice promover iniciativas sobre métodos y procedimientos preventivos de riesgos laborales, dice, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de riesgos laborales a nivel sanitario, ¿qué por ejemplo podemos dar un ejemplo? Valga la redundancia. A ver, ¿quién me da un ejemplo de cómo cuidar, de cómo preverle al personal de salud dentro de su recinto laboral para prevenirle de riesgo? A ver, ¿quién me dice?
A ver, Bioseguridad. puede ser uno de ellos, muy bien. Riesgo laboral, dice, ¿verdad? Si nosotros, yo pedí, ¿verdad? En relación a un personal de salud, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, en una comunidad, ¿qué métodos y procedimientos preventivos de riesgos laborales le podían impartir ustedes a una comunidad que se dedica, por ejemplo, a la elaboración de carbón, por decir? ¿Qué le van a orientar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La higiene, Uno, la higiene, ¿verdad? Después de la parte respiratoria, que sí o sí tienen que el cuidarse. uso de tapabocas, Muy bien, uso de tapabocas, ¿verdad? Que tienen que cuidarse ellos porque emite mucho polvo, ¿verdad? Y puede perjudicarle a lo largo de su vida, ¿verdad? Muy bien, entonces todo eso tiene como función el comité de salud, ¿verdad? Cuidar los riesgos laborales, así como proponer a comunidad la mejora de las condiciones o corrección de las deficiencias existentes. De repente, si nosotros estamos en una comunidad donde hay mucha plantación de tomate, por ejemplo, ¿verdad? Y generalmente se utiliza mucho agrotóxicos para evitar que que las plantitas sean destruidas por insectos, ¿verdad? Entonces también orientarle en caso de que haya, por ejemplo, mujeres gestantes en esa comunidad, ¿verdad? Bueno, es muy importante entonces la labor que realiza el comité de salud, ¿verdad? Porque es el que está trabajando muy de cerca con nosotros, ¿verdad? Con los profesionales de salud. Incluso nosotros le podemos dar orientaciones a ellos y ellos a nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces ellos conocen más su realidad, pero son normas, son planes, son programas que nosotros tenemos que elaborar y ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para mejorar entonces todo lo que se refiere a mantener la salud del individuo, la familia o la comunidad, ¿verdad? También habla en este otro ítem de que tenemos que conocer las documentaciones e informes relativos a las condiciones de trabajo, analizar los daños producidos en la comunidad, ¿verdad? Tenemos que estar respaldados por un documento. Ustedes me van a decir, pero hoy día por la pandemia, por ejemplo, lo menos posible debemos de utilizar papeles. Entonces, pero nosotros no podemos pegarnos el lujo de que en una comunidad muy precaria le exijamos todo esto, pero también tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Que depende de la situación en el cual ustedes están liderando, están trabajando o están realizando algún tipo de actividad, ¿verdad? Con un solo fin, que es mejorar la salud del individuo, ¿verdad? También nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de funciones del comité que se debe realizar memorias y programación anual de servicios de prevención en la comunidad o en el centro de salud, puesto de salud o otras instituciones prestadoras de salud. Amplia es la función del comité de salud, ¿verdad? Parece así cortito, pero también muy importante. Uno tiene que elaborar planes y programas. Entonces, tiene que ponerlo en práctica, pero no termina eso. También tiene que hacer, cuando nosotros hablamos de memoria, entonces es un instrumento en el cual está totalmente plasmado las actividades que nosotros hemos realizado desde el primer día en el cual nosotros nos abocamos a realizar una tarea. Puede ser, bueno, yo entré acá a partir del 10 de enero hasta noviembre realicé actividades. Entonces, todas esas
esas actividades yo plasmo en un documento y esa es la memoria. Si a ustedes les dicen, por ejemplo, ¿me podés hacer una memoria anual? La memoria anual se basa en todas las actividades y ejecuciones que han hecho ustedes dentro de su labor. Habla también la programación anual, o sea que esto es el famoso plan operativo anual, ¿verdad? El POA. Es muy importante conocer todo esto porque cuando ustedes estén realizando una tarea en una comunidad X, ¿verdad? Tienen que tener todos los conocimientos necesarios sobre esto, porque ustedes tienen que estar gerenciando esa área sanitaria, ¿verdad? Cuando ustedes tienen todo organizado, ¿verdad? Ese centro sanitario, prestadoras de salud para ciertas comunidades, puede ser para un grupo de personas o para la familia o para el individuo, tiene que estar con un cronograma bien trazado, tienen que tener bien documentado. Entonces, ¿para qué yo le estoy dando a conocer esto, verdad? Porque no pueden estar ustedes partiendo de la nada, tienen que tener una base sólida y ser respaldado por documentos validados por una organización, ¿verdad? Que verifica nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, las funciones del comité de salud es muy importante. De repente se van a ir a una comunidad X, está un centro asistencial y de repente van a decir, pero ¿dónde están sus programas de prevención? Si no lo encuentran, lo tienen que elaborar. Elaboran, lo ponen en práctica y si no pone en riesgo a ningún individuo dentro de la comunidad, entonces ustedes lo pueden utilizar. A eso esto enfoca, ¿verdad? Que deben conocer las funciones del comité de salud, ¿verdad? Entonces, cuando yo le diga, ¿me podés hacer una memoria anual? También pueden ustedes escuchar la memoria anual, entonces todas las actividades realizadas. ¿Me podés hacer un POA? Si les pide, ¿verdad? Entonces, el plan operativo anual, ¿verdad? Son todas las acciones que van a realizar. ¿Cuánto sería el costo que ustedes necesitarían para ejecutar? A eso se refiere. Entonces, cuando hablamos de funciones de funciones del comité de salud. Bueno, cuando nosotros nos vamos a trabajar en una comunidad, tenemos que tener en cuenta varios elementos, ¿verdad? Para poder tener a cabalidad todo lo que ocurre en una comunidad, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a lograr obtener más o menos las características precisas de esa comunidad, ¿verdad? Y se acuerdan cuando nosotros hemos empezado nuestro módulo, dijimos, ¿verdad? De que si yo voy a ir a trabajar en una comunidad, lo debo conocer a cabalidad, ¿verdad? Dijimos que muchas veces podemos hacer un censo, ¿verdad? Pero acá yo les presento otras herramientas que ya muchas veces ya hemos tocado también, otras herramientas que tienen que tener en cuenta. Una de ellas es la lluvia de ideas. ¿Qué les parece que es la lluvia de ideas? A ver. ¿Qué les parece? Cuando hablamos de lluvia de ideas, ¿qué podemos nosotros obtener? Lluvia de ideas es cuando nosotros empezamos a hablar con una persona y cuando ellos te dicen, ¿y cómo es tu comunidad? Y mi comunidad, por ejemplo, es una comunidad pequeña, hay varias personas que no trabajan, hay varios niños, y ustedes ya van haciendo el informe, ¿verdad? A ver, entonces es una comunidad pequeña, entonces hay escuela, ustedes los niños van a la escuela, entonces van surgiendo diferentes preguntas cuando nosotros utilizamos este elemento.
¿Qué más también ustedes pueden preguntar cuando nosotros hablamos de lluvia de ideas? A ver, ¿qué les interesaría saber cuando vamos a trabajar con la comunidad, por ejemplo? A ver. Número de habitantes que están. Muy bien, número de habitantes, ¿verdad? Nos interesa saber cuántos niños hay, cuántas mujeres en edad fértil hay, cuántos adultos mayores hay, cuántas personas son escolarizadas, ¿verdad? Entonces ustedes ya van a crear su propio panorama, ¿verdad? Van a ustedes conocer cómo tienen que cómo tienen que relacionarse con ese grupo de personas, ¿verdad? Bueno, y es entonces una herramienta muy importante. Esta herramienta, cuando se elabora, generalmente es como que nosotros estamos haciendo una herramienta basada en la creatividad, ¿verdad? Porque vamos dialogando y va a surgir diferentes tipos de comentarios. Incluso ya te va a decir, bueno, que una familia, por ejemplo, es muy numerosa, que no tiene alguien que le sostenga. Ellos, por ejemplo, luego comen de acuerdo a lo que la gente le invita. Hay personas que no se van a la escuela, o sea que un montón de cosas, ¿verdad? Ya van a saber allí qué tipo de, si duermen todos en hacinamiento, si ellos comen, por ejemplo, separado, porque ustedes en una comunidad X, generalmente nosotros pasamos y vamos a ver personas que están comiendo juntos, por ejemplo, incluso del mismo recipiente donde se cocina, ¿verdad? Son cosas como esas, enriquecedor, ustedes van a ver, ¿será que su dormitorio es separado? ¿Será que tiene piso? ¿Será que tiene agua potable? Un sinfín de cosas van a adquirir a través de las lluvias de ideas, porque es como un conversatorio que ustedes también realizan con esa persona, esa familia o ese individuo donde están realizando, ¿verdad? Entonces, acá lo que ustedes tienen que grabarse bien, que la lluvia de ideas es una herramienta muy importante basada en la creatividad, porque cuanto más nosotros estamos dialogando con esa persona, más datos vamos a obtener. En cambio, cuando pasamos al otro elemento tan importante, mencionamos el árbol de problemas, ¿verdad? Ese también es una manera de obtener varios datos, ¿verdad? Es una herramienta muy importante. Generalmente es la más utilizada cuando vamos a realizar algún tipo de proyecto, ¿verdad? Porque nos ayuda también a identificar el problema central, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, van a ver en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Y van a tener más claro el panorama. Tenemos el problema, que es el eje central, y después cuáles son ¿cómo les voy a decir? Cuáles son las acciones, cuáles son los trastornos que pueden ocasionar esos problemas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Entonces nosotros tenemos la base principal, que es el problema, lo que nosotros tenemos que investigar cuál es la causa y qué impacto produce ese problema. Entonces nosotros, al conocer todos esos datos, vamos a trabajar. Bueno, si yo, por ejemplo, tengo, al pasar en la otra diapositiva van a ver mejor, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo un problema X, algo básico, ¿verdad? Algo básico. La rueda del auto, ¿verdad? Está muy deteriorada. ¿Qué puede causar? Nos vamos, ¿verdad? De repente podemos tener que revienta, ¿verdad? Y produjo un accidente. Entonces,
Cosas como esa, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos, bueno, yo ya sé cuál es el problema, voy a tratar de cambiarle la cubierta a este vehículo, voy a hacer un viaje largo y voy a evitar un problema, ¿verdad? Cosas así ustedes tienen que manejar. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos en una comunidad y vamos a utilizar un elemento como el árbol de problemas, por ejemplo, pueden decir, bueno, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental en esta comunidad tan pequeña es que hay tantas adolescentes de 17 años que están cursando por un embarazo precoz. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el embarazo precoz es nuestro problema, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, ¿qué puede ocasionar en las adolescentes el embarazo? Entonces pueden tener hipertensión, pueden tener abortos, pueden tener partos prematuros, ¿verdad? Entonces, si yo sé qué tipo de problema puede acarrear en las adolescentes, entonces yo digo, bueno, mi problema es el embarazo, lo que yo voy a hacer acá es intervenir y hablarles sobre la planificación familiar. Entonces, esa va a ser nuestra intervención. Entonces, es muy importante también. Otro elemento para realizar un diagnóstico situacional es dibujando la comunidad, ¿verdad? Vemos si le dibujas a la comunidad, ve cuál es, por ejemplo, si ellos tienen acceso, si tienen escuela, cómo se llega, por ejemplo, al puesto sanitario. Vemos nosotros si hay carreteras muy angostas, si tenemos, por ejemplo, pastizales. O sea que con dibujar la comunidad ustedes van a tener así calcado lo que es una comunidad. Yo no les digo, por ejemplo, vamos a ser como unos ingenieros, unos arquitectos. No, nosotros solamente hacemos en un papel gigantesco o medianito, ¿verdad? Bueno, esta es la comunidad, mira, acá tiene escuela. Mira, acá El tiene, ¿cómo? Puede ser también, le podemos llamar también croquis, ¿verdad? Porque croquis también es el que nos lleva, es el camino que nos lleva a un lugar donde queremos irnos, ¿verdad? Y es como una guía, el croquis, ¿verdad? Y el croquis también es que vos dibujás por manzanas, sí. Muy bien también tu intervención, ¿verdad? Puede ser. Pero cuando nosotros dibujamos la comunidad, decimos, ah, acá tiene una escuela, nos vamos, tratamos de realizar otra vez nosotros y encontramos de repente otra escuela. Entonces ahí decimos, ah, mira un poco en esta comunidad hay dos escuelas. Ya va a ser como un dato tan importante que ustedes están recabando, ¿verdad? Entonces, muy bien también. Es croquis también que en un momento dado vamos a estar utilizando, ¿verdad? Y yo creo que en un momento dado también ya hablamos que el otro elemento muy importante es la matriz FODA, ¿verdad? Que ustedes ya saben que está compuesta por 4 partes, que es la de tener oportunidades, cuando tenemos debilidades, fortalezas y amenazas. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a usar este elemento, tenemos que tener en cuenta si cuál es la debilidad para que nosotros tengamos, por ejemplo, nuestro objetivo trazado. Vamos a tratar de mejorar. ¿Cuál es la fortaleza que tenemos? ¿Verdad? Entonces yo digo, mira, yo voy a conocer esta comunidad, tengo disponible un móvil, voy a hacer como un recorrido el 100% por toda el área de esta comunidad, entonces esa va a ser tu fortaleza. Puede ser también una oportunidad que el intendente del lugar te dé todo el apoyo y te diga, sí, nosotros te vamos a ofrecer combustible para que vos puedas acceder. Y las amenazas, por ejemplo, son los que de repente nosotros no podemos intervenir. Las amenazas internas y externas, ¿verdad? Las amenazas internas son de repente que podemos solucionar, pero las externas pueden ser eh, porque falta de voluntad política o puede ser también de manera natural, ¿verdad? Nosotros nos trazamos realizar
un recorrido por una comunidad X y justo el día que querramos salir, verá, llueve, una lluvia torrencial. Entonces son amenazas que nosotros de repente tenemos que tener en cuenta. Y algo muy importante que va muy concatenado con la lluvia de ideas también es la observación directa, es ver lo que nosotros queremos conocer, nos vamos, miramos, vemos, ¿verdad? Y la entrevista, como ustedes saben, ¿verdad? Que la entrevista es un conversatorio, ¿verdad? Debe haber un emisor y un receptor, ¿verdad? Entonces, muy importante también, pero tenemos que ubicarnos en el nivel de esa persona que está enfrente nuestro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que siempre yo les dije, tenemos que utilizar palabras claras, palabras sencillas, porque la persona muchas veces que a quien nosotros estamos entrevistando no va a tener la capacidad suficiente de asimilar los términos profesionales que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Entonces, bajarnos al nivel de esa persona y realizar una entrevista, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una entrevista, tenemos que tratar de ganar entonces la confianza del receptor, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? ¿O qué les parece? Y también cuando nosotros hacemos una observación, entonces tenemos que tener en cuenta que la observación también puede ser participativa o también puede ser no participativa, ¿verdad? La participativa es que cuando nosotros le damos oportunidad, bueno, podemos observar y te acompaña. O muchas veces nosotros nos vamos, observamos, pero no le damos a conocer a nadie cuál es nuestra intención. ¿Qué es lo que queremos observar? Podemos ir a hablar con ellos, ¿verdad? Pero nosotros nos fuimos directamente para hacer una observación de cómo preparan sus alimentos, por ejemplo, ¿verdad? O vemos, por ejemplo, si están todos vacunados, ¿verdad? Eso nosotros queremos ver, entonces ya son cosas diferentes. Cuando nosotros queremos que ellos no tengan participación, entonces en la observación que hacemos, ¿cómo se llama? Dijimos observación participativa y observación no participativa, ¿verdad? O no participante, ¿verdad? Entonces son cosas muy diferentes también que podemos hacer. La entrevista es muy importante, ya les dije que cómo tiene que ser la entrevista realizada a la persona, al individuo o a la comunidad, ¿verdad? Para que nosotros podamos recabar la mayor cantidad de datos que nos interesa, porque ustedes nunca deben olvidarse que de nosotros depende, que del entrevistador depende entonces la capacidad que tenga el entrevistador para obtener la mayor cantidad de datos, ¿verdad?, posible de esa comunidad. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Solucionar los problemas, ¿verdad?, que está aquejando a ese individuo, a esa familia o a esa comunidad, ¿verdad? Entonces, el otro elemento para realizar un diagnóstico situacional, también mencionamos la investigación de acción participativa. Esto ya son mucho más elevado, ¿verdad? Pero también es muy importante, ¿verdad? Después están otros que es el diagrama causa-efecto. Nosotros, por ejemplo, es lo mismo que nosotros estábamos hablando de las mujeres embarazadas, podemos poner, ¿verdad?, cuál es la causa y qué efecto produce, ¿verdad? Entonces yo voy a intervenir. A eso se refiere. Bueno, lo que quiero acá que se fichen bien ustedes entonces de que hay elementos para realizar un diagnóstico situacional muy importante. Ustedes me pueden mencionar lluvias de idea, árbol de problema, la entrevista, la observación, matriz FODA. Yo creo que ya habrán memorizado todo, ¿verdad?
Y acá hablamos, por ejemplo, vamos a hacer como una retroalimentación, ¿verdad? Que las lluvias de ideas, que son herramientas basadas en creatividades de los participantes, la cual es aplicada a un grupo de trabajo en donde se genera y se califica una lista de ideas, es lo que les dije, ¿verdad? Y que es tan bastante enriquecedor, ¿verdad? Lo bueno de este elemento, ¿verdad? Es que podrás utilizarla en dos procesos, en la búsqueda del problema, pero también en la solución. Entonces, cuando nosotros tenemos una lluvia de ideas y decimos, buscamos los problemas y tratamos de solucionar, entonces nuestra intervención es participativa. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos que tener factores muy importantes que no tenemos que dejar de lado? La confianza, ¿verdad? Deben ser participativas, ¿verdad? Entonces, nuestra intervención va a ser de la mejor manera y lo que vamos a lograr también va a ser lo mejor, va a ser tan óptimo para ese individuo, para esa familia o para esa comunidad, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta lluvia de ideas, que es muy importante. Entonces las lluvias de ideas también pueden, a través de esto, pueden obtener los problemas, buscar problemas y también dar soluciones. Cuando a través de las lluvias de ideas nosotros damos soluciones, entonces va a ser nuestra intervención participativa, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno. Acá tienen entonces lo que les estaba diciendo del árbol de problema. Esta herramienta es utilizada generalmente, ya les dije, ¿verdad? En la elaboración de problemas y ustedes ven que el problema está en la base, ¿verdad? Entonces, cuando hay un problema, siempre tiene una causa y un efecto, ¿verdad? Ustedes saben de que podemos poner la causa, el problema principal de mirando el árbol entonces es bastante crecidito, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de que él esté bien crecidito? Que el suelo es fértil, ¿verdad? Bastante, bastante bien, qué sé yo, regado, ¿verdad? Entonces, causa del tamaño del árbol, entonces es la tierra, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros tenemos un terreno muy árido, por ejemplo, ¿cuál va a ser el problema principal? El árbol no va a desarrollarse y va a ser un árbol tan pequeñito. Se desarrolló tan bien, entonces tiene efectos. ¿Cuáles serían los efectos? Las ramas, ¿verdad? Varias hojas, varias flores, varios frutos, ¿verdad? Entonces, así mismo también podemos encarar nosotros cuando tenemos un tipo de problema. Podemos mirar como el árbol de problema, ¿verdad? Y yo les dije, la causa, entonces, el problema principal, adolescentes, ¿verdad? Embarazadas, es nuestro problema, ¿verdad? La causa puede ser que están sin familiares en la casa, los padres generalmente salen a la mañana, trabajan todo el día, tienen, por ejemplo, otra causa. ¿Qué podría ser otra causa de adolescentes embarazadas? A ver. Poca o escasa información sexual. Muy bien, excelente. Poca o escasa información sexual, poca o escasa información sobre los problemas que provee el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, los efectos son, ¿qué dijimos? ¿Qué mencionamos en efecto? Embarazo de alto riesgo, amenaza de parto prematuro, puede ser abortos, ¿verdad? Entonces son los efectos. ¿Quién me puede dar un ejemplo un poco del árbol de problema, así esquematizado? ¿Qué podría ser un problema principal que vos tenés en mente o en tu comunidad? A ver.
Puede ser de la vacunación, puede ser de la pandemia a nivel mundial, ¿verdad? En otro país, porque nosotros, por ejemplo, a nivel país, no podemos también demasiado decir cosas negativas porque estamos haciendo bien la prevención, ¿verdad? Entonces no podemos poner acá. Entonces, problema puede ser, qué sé yo, mayor número de muertes, ¿verdad? Por COVID, ¿verdad? ¿Cuál sería la causa? No realizaron la cuarentena, ¿verdad? Después, otro. No realizaron el lavado de manos. Muy bien, las precauciones, las prevenciones, ¿verdad? Acá puede surgir diferentes tipos de causas, ¿verdad? No realizan el distanciamiento social, toman tereré en grupo, ¿verdad? No utilizan el alcohol gel, ¿verdad? Entonces, mayor número entonces de pacientes portadores de COVID, ¿verdad? Si hay mayor número de portadores de COVID, ya dijimos las causas, ¿verdad? ¿Y qué efecto va a producir? A ver, Muertes. muerte, muy bien. Entonces, esas son las maneras que ustedes tienen que ir encarando los problemas. Y si nos vamos otra vez dentro de la comunidad, ustedes, por ejemplo, pueden ser, ¿cuál sería el problema principal? Niños con palidez marcada, por decirlo. Niños con palidez marcada. ¿Cuál sería la causa, verdad? Puede ser una eh, falta de alimentación, ¿verdad? Y el efecto, niños decaídos, ¿verdad? Baja productividad. Desarrollo corporal Muy bien, desarrollo corporal deficiente. deficiente, muy bien. Si es un niño que va a la escuela o bajo rendimiento escolar. Excelente. Entonces, son estos tipos de ideas que ustedes si realizan en su comunidad, ustedes van a encontrar miles de soluciones, ¿verdad? Muy bien. Excelente la acotación de la compañera. Y acá, cuando nosotros dijimos dibujando la comunidad, alguien, por ejemplo, también habló de croquis, ¿verdad? Pero el croquis es como un mapa. En cambio, cuando nosotros dibujamos la comunidad, ponemos, por ejemplo, básicamente en un papelógrafo, dijimos, o en un papel, y acá dice otra vez, un mapa de la comunidad. ¿Ven? Entonces, si ustedes me dicen haciendo un mapa o un croquis, entonces está súper bien. La compañera mencionó croquis, ¿verdad? En donde uno va pintando o va dibujando todo lo que abarca esa comunidad. Y se acuerdan que les dije, puede ser las escuelas, acá menciona sede, cancha de fútbol, la iglesia, una, una institución sanitaria, ¿verdad? Y ya dijimos que es una herramienta bastante sencilla que podría entregarles a ustedes buenos resultados en su labor en una comunidad. Clarito, ¿verdad? No hay preguntas Sí, hasta ahí. profe. Bueno, también de esto hablamos al realizar como una retroalimentación, entonces que esta matriz FODA, ya les dije que consta de 4 elementos o 4 partes. Y dijimos de fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿verdad? Y allí dice, solamente describe, esta herramienta las pueden aplicar a través de un autodiagnóstico si son muchas personas, dice, ya que cada uno de ellos, de los participantes, pueden ir llenando cada casilla. Entonces, cuando ustedes, y se acuerdan que dijimos también que el trabajo tiene que ser participativo, entonces les hacemos empoderar a la gente que están en ese recinto, en esa comunidad, y le decimos, bueno, nosotros vamos a trabajar un poco con una herramienta
para tratar de mejorar nuestra comunidad, para tratar de evitar, ¿verdad?, que varias personas pasen por un nivel de salud muy débil o debilitado, le podemos decir, y vamos a trabajar. Un grupo va a ser la fortaleza que nosotros tenemos en la comunidad, otro grupo va a ser las debilidades que pueden cursar y las oportunidades que tenemos y las amenazas al cual solemos exponernos en esta comunidad. Entonces, es muy importante esta herramienta porque acuérdense que si nosotros queremos un objetivo positivo, ¿verdad? Si queremos un resultado así bien preciso, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer que nuestra intervención sea participativa. Entonces, hablamos primeramente de la lluvia de ideas, que es una herramienta muy sencilla. Acuérdense, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, si nosotros tenemos en cuenta los elementos que utilizamos en la elaboración de un diagnóstico, ¿verdad?, en la comunidad o diagnóstico situacional, ¿cuál es la herramienta más sencilla pero tan enriquecedor? ¿Qué me van a responder? La lluvia de ideas, ¿verdad? Y si yo Sí, les profe. muy bien, si yo les digo, por ejemplo, necesito que me mencionen los elementos en el cual nosotros podemos hacer partícipes a varias gente, a varios grupos de personas. ¿Cuál va a ser el elemento utilizado? Si les pregunto, ¿qué me van a decir? A ver. Boda. Foda, ¿por qué? Muy bien, foda, porque Porque dijimos tiene muchos enfoques. muchos enfoques, ¿verdad? Podemos nosotros direccionarle a un grupo que realice tal actividad, al otro grupo. Muy bien, excelente. Bueno, ese es cuando hablamos de FODA. También nosotros hablamos de la observación directa y trata básicamente donde nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una observación directa, generalmente nos convertimos en investigador, ¿verdad? Y todas estas tareas que nosotros estamos realizando y todos estos elementos que nosotros mencionamos nos convierte en investigador porque queremos saber, queremos ser investigadores, ¿verdad? Para tratar de dar respuesta a las necesidades que pudieran haber en esa comunidad. A eso se refiere. Y trata básicamente entonces donde el investigador se involucra con la comunidad. Acuérdense, pudiendo así identificar directamente las necesidades o problemas que tiene la comunidad. Es como una retroalimentación porque ustedes ya saben, ya dijimos y volvemos a hacer como una réplica nada más, ¿verdad? Deben considerarse que existen dos clases, ¿se acuerdan? Está la observación participante y la observación no participante, ¿verdad? Tema de examen. Entonces, si yo les digo, ¿cuáles son los tipos de observación directa que conoces cuando trabajamos en la comunidad? Entonces, son observación participante Participante. y no participante, ¿verdad? Son dos áreas que no tenemos que olvidar. ¿Por qué nosotros hablamos de no participante? Es porque yo quiero obtener algún tipo de información y no quiero todavía involucrarle a mucha gente dentro de la comunidad. O incluso yo me voy, veo, miro nada más, ¿verdad? En cambio, si me voy con algo más concreto, entonces yo le voy a dejar que ellos participen para que yo tenga datos más enriquecedor como investigador, ¿verdad? Porque ustedes saben que nosotros estas observaciones, estas lluvias de ideas, las fodas, la observación directa no hacemos al azar, es porque tenemos un objetivo. ¿Y cuál es? El de
conocer qué tipo de problemas está aquejando a esa comunidad, qué tipo de enfermedades, por ejemplo, es más frecuente allí, o cómo nosotros podemos evitar que ellos se enfermen, que ellos estén con un nivel de salud elevado, con el mejor nivel de salud, ¿verdad? Porque ustedes también saben de que cuando nosotros hablamos de asistencia sanitaria, debe ser equitativo. Debemos tener entonces en cuenta la equidad cuando nosotros vamos a dar atención sanitaria y que la atención sanitaria sea del nivel más elevado también. Acá no hay nivel medio, no hay nivel bajo, solamente hay nivel alto o elevado, ¿verdad? Que es alto o elevado es sinónimo, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta cuando ustedes tienen enfrente un individuo, ¿verdad? O una familia a quien le están realizando algún tipo de orientaciones, de intervenciones o asistencia, ¿verdad? Que tiene que ser de la misma calidad. ¿Y cuál es la mejor calidad, verdad? Entonces no hay niveles cuando hablamos de asistencia, ¿verdad? Bueno, entonces observación directa puede ser participante o no participante. Ejemplos, si yo les pongo, ustedes ya tienen montones de ejemplos que me pueden dar. También ya tocamos de la entrevista, ¿verdad? Esta será una oportunidad que tendrá para comunicarte directamente con los protagonistas de la comunidad, ¿verdad? Es el tú a tú. Hablamos. Don Juan con María. Entonces, esta entrevista tendrá que obtener la mayor cantidad de detalles que también ya hemos mencionado para aclarar los problemas que se presentan en el entorno y cuáles son las posibles soluciones que se plantean, ¿verdad? Desde su propio protagonista, dice. Entonces, acuérdense que nosotros le tenemos que hacer partícipe a la persona, le tenemos que hacer que ellos se empoderen. Porque si nosotros logramos que ellos se empoderen, entonces vamos a ganar, pero muchísimo de lo que nosotros estábamos previendo, ¿verdad? Capacitarle a un grupo grande. Entonces ellos mismos van a ser agentes multiplicadores. No se olviden de eso. Cuando ellos se empoderan, ellos mismos se van a cuidar su salud y van a cuidar la salud de sus semejantes dentro de la comunidad, ¿verdad? Muy interesante entonces lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos de que deben ser protagonistas ellos mismos. Entonces, ellos se empoderan, dijimos, ¿verdad? La entrevista entonces es muy importante. ¿Por qué es importante la entrevista? Así como una síntesis, ¿quién me dice? A ver. Porque aclara los problemas. Aclara los problemas e incluso que el entrevistador, ¿verdad? Con el entrevistado puede obtener diferentes tipos de soluciones porque vos le decís, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos? Cuando le lanzas esos tipos de preguntas, ellos ya te abren montones de situaciones en el cual podemos lograr, ¿verdad? Solucionarle su problema. Muchas veces ellos necesitan que alguien, algún profesional les oriente, ¿verdad que es así? Sí. Bueno, entonces, muy importante. Y cuando nosotros hablamos de entrevista, también no se olviden de utilizar términos, ¿verdad? Acorde a la persona que tienen ustedes enfrente, ¿verdad? Yo sé que ustedes van a ser profesionales excelentes, van a manejar o están aprendiendo términos, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, no le puedo decir, don Juan, ¿y cuántas personas habitaron en tu familia? No vas a ver ni nunca, ¿verdad? Entonces le tienen que decir, en algún momento ya tuvieron familiares que ya se murieron, así, ja,
Y mucho más aún cuando tienen personas que no manejan el español, Catu, tenemos que hablarle en nuestro dulce idioma guaraní, porque muchas veces nosotros nos lucimos como neoyorquinos y no le hablamos guaraní al prójimo que está enfrente nuestro, ¿verdad? Porque parece que tenemos recelos de hablar nuestro dulce idioma guaraní y no tengan miedo, no tengan vergüenza de expresarse en guaraní. Entonces, cuando alguien les dice, ya, ustedes ven, buenas tardes, don Juan, buenas tardes, va ella, pa. Cuando te dicen va ella, pa, vos ya tenés que tener toda ya tenés que tener más o menos el conocimiento global de que le tenés a una persona muy humilde frente tuyo, ¿verdad? Porque el Maeshapa no cualquiera utiliza, ¿verdad? Solamente la gente así que habla el guaraní, y de repente solamente se defiende prácticamente. Entonces, Jaiponado, Juan, va te copas en la comunidad, va epa y catuya ya po, va épico pe la pe ya po, pe elaborar pico algún tipo de alimento, peño tú pico alguna hortaliza, verdura, un mía pico pe, así cosas como esa, ¿entendés? Entonces, muy interesante es que ustedes siempre tengan presente el tipo de persona con quien están dialogando. Ustedes no les va a sacar el título que ya se ganaron, no les va a sacar todas las especialidades que van a hacer posteriormente, sino les va a ubicar sí que en el sitial allá donde mejor van a estar, porque ustedes, ¿cuál es nuestro objetivo? Brindarle la asistencia necesaria al que necesita, ¿verdad? Entonces es muy importante que eso nunca se olviden, ¿verdad? Porque muchas veces queremos olvidar un poco nuestras raíces, como se dice, ¿verdad? Bueno, acá en esta imagen ustedes ven cuando nosotros hablamos de entrevista. Miren un poco, ¿quién es ahí el entrevistador? El que porta la plancheta. Muy bien, porque es el que tiene el elemento en el cual va a ir registrando, ¿verdad? Todo lo que le va a decir esta persona, todos los datos que él quiere, entonces le va a preguntar. Y miren la forma, entonces me resultó tan importante, ¿verdad? La forma en que ellos se miran, ¿verdad? Entonces todos esos datos ustedes tienen que tener en cuenta, mirarle de frente a la persona. ¿Verdad que es muy importante que cuando alguien te saluda, alguien te dice algún tipo de informe, te mire en el rostro y no mirar el suelo y te está hablando, ¿verdad? Entonces, una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una... Confía. Allí está. Tenemos que tratar de que tenga confianza en nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros no logramos que esa persona a quien le queremos nosotros sacar información, entonces no vamos a lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Porque nosotros nuestra idea es entonces de que esa persona nos dé los datos necesarios, ¿verdad? ¿Para qué cosa? A ver, ¿quién me Para dice? obtener la mayor información. Para obtener la mayor información posible y ver qué tipo de intervención nosotros vamos a realizar, ¿verdad? Es muy importante entonces tener todos esos datos presentes. Bueno, acá por ejemplo dice que la entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, ¿verdad? Donde un entrevistador es el designado para preguntar. Entonces, cuando yo les diga, por ejemplo, no se van a ahogar en un vaso de agua, ¿cómo se le denomina a la persona que
realiza, por ejemplo, una entrevista en donde quiere obtener la mayor cantidad de datos, es el entrevistador, ¿verdad? Y la persona que está respondiendo, ¿qué va a hacer? El entrevistado. Muy bien, ¿verdad? Entonces, que siempre nosotros tenemos que tener dos roles, ¿verdad? El entrevistador y el entrevistado, entonces, cuando nosotros hablamos de entrevista, ¿verdad? Entonces, es muy importante todos estos datos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, yéndome un poco otra vez a esto, la observación directa. Cuando nosotros nos vamos a hacer algún tipo de observación en una comunidad, ¿qué valores nosotros tenemos que tener también presente? Tenemos que tener valores. El respeto, profe. Muy bien, el respeto, ¿verdad? Es muy importante. Tenemos que tener en cuenta también principios, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta hasta la forma en que nosotros nos expresamos delante de esa familia, delante de esa comunidad, ¿verdad? Muy importante es la labor nuestra cuando vamos a ir a trabajar en una comunidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de valores, la compañera habló de respeto. ¿Quién más dice otro valor tan importante que tenemos que tener a flor de piel? A ver. Responsabilidad. Muy bien, ser responsable y ser responsable. Empatía. Empatía, muy bien. Ser responsable para que nosotros vayamos plasmando así objetivamente lo que estamos visualizando, ¿verdad? A eso se refiere cuando nosotros hacemos una observación directa, porque hubieron casos, ¿verdad? De que salieron a realizar grupos de profesionales una observación directa, pero a la hora de emitir informes, por ejemplo, dieron informaciones que no ameritaban, por ejemplo, una intervención, aparentemente. Pero después, cuando se va y se realiza una evaluación, entonces cambia el panorama. Evidentemente que la observación realizada o el informe que se emitió de la observación directa realizada no fue veraz, no fue fidedigna. Entonces es muy importante entonces ser responsable, ¿verdad? Uno de ellos. También tenemos que tener en cuenta nuestra apariencia personal. Acuérdense, ¿verdad? Que cuando nosotros nos vamos a realizar un tipo de observación como funcionario, como funcionaria de salud o cualquier, no porque sea una comunidad pequeñita donde nosotros digamos, ay, ahí no hay luego nadie que me pueda ver y nos lleguemos con una zapatilla o que en la casa, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles hay que tener en cuenta. Ustedes me van a decir, sí, muchas veces vienen, nos realizan vacunación, incluso no tienen a veces un informe. Entonces, es muy importante también. ¿Por qué les digo estos detalles? Porque tienen que ustedes ser conocedores de todo lo que pueden estar enfrentando en la vida diaria como profesional. Bueno, entonces, ¿quién se acuerda de todos los elementos que tenemos que tener en cuenta? A ver, ¿quién menciona? Aparte de la observación directa que tienen ahí bien enfrente. La participación. Elementos para ver para hacer un diagnóstico situacional, como dijimos. Acá tienen una. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles citamos? Lluvia de ideas. Muy bien. Después, El árbol del problema. muy bien. El árbol de problema. Después, a ver. ¿Quién se acuerda más? Sin mirar en la diapositiva dijimos lluvia de ideas, que era la más simple.
La más fácil de hacer, la más enriquecedora, después. Matriz FODA. Matriz FODA dijimos que es tan importante también porque se podía realizar En grupos grandes. en grupos grandes, ¿verdad? Un grupo podía realizar, por ejemplo, lo que se refiere a las fortalezas. ¿Qué ejemplo podemos mencionar al hablar de una comunidad? Una comunidad X. Incluso ustedes se pueden traspolar en su comunidad. ¿Cuáles son las fortalezas que ustedes tienen en su comunidad? A ver. Miles de cosas me pueden decir, porque ahora mismo luego están conectadas, entonces tenemos energía eléctrica, después, ¿qué otras fortalezas que tienen ustedes? Agua potable, Muy bien, después, negocios, servicios. servicios, son fortalezas Mm, que uno tiene, ¿verdad? Entonces también pueden decir, ¿cuál es la fortaleza en tu comunidad? Les va a decir. Y nosotros tenemos un centro de salud, tenemos un médico general, tenemos una licenciada en enfermería, tenemos todos los insumos. Esas son fortalezas que ustedes pueden mencionar, ¿verdad? Entonces, cuando de repente hablamos de oportunidades, ¿qué ejemplo pueden decirnos ustedes de oportunidades? A ver. No le escucho a los varones. No le escuché hace rato. Después. Oportunidades, cuando hablamos en una comunidad X. ¿Qué, por ejemplo, pueden decir? Escuela, fuente de trabajo. Son oportunidades, ¿verdad? Que de repente nosotros podemos mencionar, ¿verdad? En las escuelas, fuentes de trabajo, son oportunidades que tienen ese ser, puede ser la familia o el individuo o la comunidad, ¿verdad? Incluso, y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de debilidades, miles de cosas me van a decir si nos traspolamos a la parte sanitaria. A ver. Eliminación sanitaria, o sea, basuras, O sea que hay aumento, patios. entonces sí, debilidades, entonces, por ejemplo, son que las gentes no realiza no realiza la higiene, por ejemplo, de la comunidad, de su patio, ¿verdad? Falta limpieza ambiental, ¿verdad? Entonces, alguna debilidad que podemos mencionar, sí, debilidad. Después, ¿qué otra debilidad podemos mencionar? A ver. En esta pandemia, profe, hay muchos chicos que salen a jugar por las veredas y eso con los vecinitos y no se quedan luego. Entonces podemos decir que hay una debilidad en la información dentro de ese recinto familiar, ¿verdad? Entonces son debilidades que se deben mejorar a nivel familiar. Muy bien, son debilidades, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la amenaza allí? Contraer enfermedad Muy respiratoria. bien, contraer enfermedades respiratorias, incluso de la más leve a la más grave, ¿verdad? Ojalá que no ocurra, ¿verdad? Pero son cosas que ustedes pueden dar a conocer. Cuando de repente les habla, les puedo decir, me pueden dar algún tipo de oportunidades dentro de la comunidad en el cual ustedes están realizando su tarea. Entonces, ya se explayan. Es muy importante entonces la FODA, ¿verdad? Hablaron de lluvias de ideas, hablaron de después que era otra.
Entrevista, después que dijimos, observación directa que tienen ahí en la diapositiva. A ver, ¿quién más se acuerda? El árbol de problemas. El árbol de problemas, que también les va a ayudar muchísimo en muchísimas actividades, ¿verdad? Muchísimas actividades pueden ustedes diagnosticar y actuar en relación a este tipo de métodos, ¿verdad? Dijimos nosotros también que a través de la entrevista, ¿verdad? Uno adquiere todos los conocimientos en relación a esa comunidad, ¿verdad? ¿Y qué más dijimos de la entrevista, por ejemplo? Asegura el lazo de confianza. Tener confianza suficiente, ¿verdad? Tratar de lograr la confianza, la empatía, dijeron también ustedes, ¿verdad? Dijimos también de que siempre cuando hablamos de entrevista, siempre hay un entrevistador y un entrevistado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En la otra diapositiva. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces, muy interesante es lo que ustedes están conociendo, ¿verdad? Las herramientas o elementos que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Hablamos de la entrevista, hablamos del árbol de problema, hablamos de la lluvia de ideas, hablamos también de la observación que puede ser participativa y no participativa. Y dijimos nosotros, cuando hablamos del trabajo en la comunidad, que lo ideal es que todas las actividades que nosotros hagamos sea participativa. Dijimos también de que debe haber un lazo de confianza. Después, ¿qué dijimos más también? Que hay que cuidar nuestra apariencia, nuestro comportamiento en el momento de una entrevista. Hablamos muy bien, hablamos de responsabilidad, hablamos, por ejemplo, también muy bien de la apariencia. Entonces son cosas que son fundamentales cuando nosotros estamos realizando un trabajo de campo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nosotros podemos, aparte de todos estos elementos, qué les parece que habría otro datos que nos ayudaría a conocer más a fondo la comunidad? A ver. ¿Qué más? Las visitas domiciliarias. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de visitas domiciliarias, entonces es muy importante también, ¿verdad? La visita domiciliaria solamente también realizamos una vez que nosotros ya tengamos un diagnóstico bien diferenciado, ¿verdad? De cuál sería entonces el problema en esa comunidad o en esa familia, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos una visita domiciliaria sin conocer a cabalidad cuál sería el problema que está, por la cual está atravesando esa familia, entonces yo creo que nuestra intervención va a ser errónea. Profe. ¿Cómo? ¿Cómo? No, Sí, también, ¿verdad? Entonces, es muy importante también porque más o menos en esa entrevista domiciliaria solamente nosotros no nos vamos a abocar al entrevistador. Ahí ustedes van a traer datos, van a observar. O sea que es un elemento también fundamental. Muy bien el aporte de la compañera, ¿verdad? Porque también ese les va a ayudar a valorarlo y a controlar, dice.
lo que ustedes están realizando. Porque si ustedes, por ejemplo, hacen una entrevista y no le dan seguimiento, los datos que de repente están recogiendo y no lo verifican, entonces capaz que no tenga mucha validez. Una herramienta fundamental para evaluar es entonces la visita domiciliaria. Excelente, muy bien. ¿Quién tiene otro aporte? A ver. A ver. Ah, profe. Nada, porque ustedes Pero, saben que cuando nosotros estamos realizando una tarea en la comunidad, tenemos que saber, ¿verdad?, de que vamos a tratar con personas, ¿verdad?, que están allí compartiendo ideas, que están compartiendo ciertas vivencias, tienen su manera de vivir, ¿verdad? Entonces les vuelvo a decir entonces que ustedes tienen que tratar de ganar la confianza de todo esto que conforma los integrantes de esa comunidad, ¿verdad? Importantísimo. Clarito, entonces, no se olviden, lluvia de ideas y ahora llegamos en la entrevista, ¿verdad? Que ya ustedes saben también de que cuando nosotros hablamos de entrevista siempre tienen que tener entonces un entrevistador y un entrevistado, ¿verdad? Después también hay otro elemento que es la investigación-acción participativa, ¿verdad? El primero trata de conocer la comunidad y el segundo, cómo se debe actuar frente a los determinados problemas. Dice luego, investigación-acción participativa. Es más o menos de lo que estábamos diciendo otra vez. Nosotros diagnosticamos, ¿verdad? Entonces, y también actuamos frente a determinados problemas. Por eso dice que la investigación-acción participativa entonces combina dos procesos. Uno trata de conocer primero la comunidad y el segundo dijimos de que trata de actuar frente a los determinados problemas, es decir, de darle solución entonces a los diferentes tipos de problemas. Si yo les digo, ¿por qué en la investigación-acción participativa combina dos procesos? Así clarito, porque diagnostica y trata también los problemas dentro de la comunidad. Entonces combina dos procesos. Uno, conocer la comunidad. Y segundo, entonces actuar, ¿verdad?, a los diferentes problemas que va identificando en esa comunidad. Entonces así clarito, ¿verdad? Son varios los elementos entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Pero estos son lo más importante y que no deben olvidarse nunca, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otra imagen y este sí que es otro tipo de elemento que nos ayuda a nosotros a diagnosticar los problemas. Y acá nosotros podemos invertir nomás los problemas, ¿verdad? Acá habla, por ejemplo, de un neumático, ¿verdad? Por ejemplo, dice pérdida de control del automóvil, ¿verdad? Los problemas son fallo mecánico, ¿verdad? Puede ser un error en el conductor, ¿verdad? Y las causas y efectos ustedes ya ven, ¿verdad? Las causas y los efectos. Y acá hace rato yo les dije que, bueno, si la rueda se pincha, pero acá es mucho más claro porque van a ver ustedes, ¿verdad? Pero nosotros podemos poner otra patología. Este va a ser como una tarea ahora para ustedes, pero les voy a dar con otro enfoque. Puede ser por una enfermedad o una prevención o una promoción, ¿verdad? Bueno, dice,
El efecto es la pérdida de control, pero nosotros cuando hablamos de pérdida de control tenemos que ver cuál fue la causa, ¿verdad? La causa puede ser neumático desinflado, puede ser carretera resbaladiza, puede haber un fallo mecánico y puede haber un error del conductor. Pero cuando nosotros mencionamos estas causas, también tiene su efecto, ¿verdad? Entonces, eso más o menos engloba entonces de cómo ustedes tienen que ir analizando los problemas. Tienen ustedes. Puede ser, el efecto puede ser una gastroenteritis. ¿Cuál va a ser la causa de la gastroenteritis? A ver. ¿Repetís? Mala alimentación, Muy bien. Después. estrés, Puede nervios. ser, puede ser, ¿verdad? También entonces alimentos en mala higiene, ¿verdad? Alimentos mal elaborados, ¿verdad? Entonces, ven ustedes cómo se abre el abanico, ¿verdad? Y por eso este también se llama el diagrama causa-efecto, se llama también espina de pescado, ¿verdad? Porque uno menciona un problema, ¿verdad? Y entonces aparecen varias causas. Así, varias causas, ¿verdad? Y el problema entonces, el problema puede ser, fallo mecánico es la causa del problema. Entonces nosotros hablamos ahora pérdida de control del automóvil, ¿verdad? Es el problema en sí. Nosotros vamos a analizar cuál es la causa. Cuando yo le dije a la compañera y me mencionó, si hablamos de gastroenteritis, muy bien, puede ser estrés, mala alimentación, mala elaboración de los alimentos, alimentos mal cocinados, ¿verdad? Y así, ustedes van armando la causa y los efectos que pueden ocasionar. Muy bien, entonces son cosas entonces que tienen que conocer, son elementos que les va a ayudar a ustedes a realizar, por ejemplo, su tarea de la manera más eficaz en una comunidad. ¿Quién quiere hacer otro ejemplo? A ver. Nadie. ¿Quién se anima a hacer otro ejemplo? Bueno, cuando nosotros hablamos de la comunidad, por ende, tenemos que también mencionarle a la autoridad sanitaria. De repente, así les toca a ustedes trabajar en una comunidad, deben conocer quién es la autoridad comunitaria, ¿verdad? ¿Y qué es? Y la autoridad comunitaria, así como su nombre lo indica, es el responsable de la administración, del uso de los bienes, ¿verdad? Puede ser en la comunidad, pero debe tener en cuenta principios de equidad, que ya veníamos diciendo, principios de igualdad, reciprocidad, solidaridad y justicia. Es el responsable de la ejecución de obras de desarrollo en beneficio de la comunidad, ¿verdad? Son las autoridades los que nos tienen que a nosotros respaldar cuando vamos a realizar algún tipo de actividad. Entonces, son las personas entonces que tienen que velar para que se ejecute lo que nosotros queremos realizar, ¿verdad? Porque nosotros captamos los problemas, pero también tenemos que dar solución, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dar solución? Tenemos que tener el respaldo de estas autoridades comunitarias, porque si nosotros también no tenemos respaldo de autoridades comunitarias, vamos a lograr, ¿qué cosa? ¿Qué vamos a lograr? A ver, ¿vamos a lograr nuestro objetivo o nos van a bloquear? Vamos a llevar con mayor impacto nuestro objetivo. Si ellos nos dan entonces toda la ayuda necesaria, ¿verdad? El impacto va a ser mucho mayor porque si nosotros tenemos una visión así pequeñita
y tenemos todo el respaldo de ello, esto va a crecer. Entonces, y vamos a llegarle solamente a una familia, vamos a llegar a toda la comunidad. Muy bien, el impacto va a ser mucho mayor. Muy bien, entonces esta autoridad comunitaria es muy importante porque puede ser también una oportunidad nuestra cuando hablamos de matriz FODA. Entonces la oportunidad sería que la autoridad comunitaria se empodere y nos dé todos los recursos necesarios para que nosotros ejecutemos nuestro plan o nuestro programa en la comunidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. Excelente. Entonces, si tienen alguna duda hasta acá, nosotros podemos debatir un poco para tratar de aclarar. Realmente es algo muy importante, muy valioso si vamos nosotros a realizar una tarea dentro de la comunidad, ¿verdad? Y por ende es necesario que conozcamos, ¿sí? Profe, Le podemos mencionar al intendente municipal, le podemos mencionar al director del hospital, le podemos mencionar a la directora de una entidad educativa, podemos mencionar al juez de paz, podemos mencionarle al gobernador de repente si nosotros tenemos en una comunidad más grande, ¿verdad? Esas son las autoridades comunitarias. Y muchas veces ustedes saben que tienen líderes en la comunidad, ¿verdad? Que consigue o que tiene toda la potestad de conseguir recursos. Entonces son esos las autoridades entonces que tenemos que mencionar.